Bienvenidos a Rock Lab, el programa donde hay vida más allá del laboratorio. Hoy conversaremos con Eberto Castillo y su hija, Eve Castillo, músicos multidisciplinarios que encarnan una nueva forma de disfrutar la música. Así que quédense con nosotros porque lo que sigue no solo se escucha, se piensa, se vive y se transforma. Comenzamos. Los invitamos a conocer un poco más sobre nuestros invitados. Corre cápsula. Eberto Castillo es un músico apasionado por el jazz, capaz de contar historias a través de las notas. Aunque la música es un gran refugio, no es su única morada. Además de compositor, pianista y jazzista, es arquitecto y político. En 2006 se convirtió en jefe delegacional de Coyoacán. Su preparación musical inició a los 6 años y actualmente cuenta con 6 discos. No es un individuo apolítico, pues en su disco Vivencias retrata a través de su música el libro de crónicas Si te agarran te van a matar, de su padre, ingeniero, político y activista del movimiento de 1968. El mismo pianista vivió de forma indirecta las consecuencias de la represión de su padre, generando una forma de expresión en el jazz, creando otra forma de sentir la historia. Es el creador del espectáculo multimedia Vivencias del 68, donde además de la integración de piezas de jazz, se presentan videos y fotografías del movimiento estudiantil, capturadas por el cineasta Óscar Méndez. Pero la relación de Eberto y su padre también tiene lazos en los hobbies. Desde pequeño, el jazzista compartía el deporte de la mano de su padre y hermanos, adquiriendo así su pasión por el béisbol. Por otra parte, su hija Eve Castillo, al igual que él, se interesó por la música. Desde los 7 años ha llevado una educación profesional como pianista y concertista, sumando así 15 años de experiencia en el ámbito musical. A sus 22 años, ha logrado presentarse en recintos como el Palacio de Bellas Artes y el Senado de la República. Sin embargo, no es la única de sus pasiones. Eve es médica profesional en el sector de la salud y ha participado en congresos de cardiología, así como en la publicación de artículos especializados como en el de la revista Journal of Dermatological Science. La familia Castillo encarna una dualidad excepcional, un linaje donde la precisión científica se entrelaza con la pasión artística y donde el compromiso social y humano vibra al compás de la música. Reciban con un fuerte aplauso a nuestro invitado de hoy, Eberto Castillo. Bienvenido, Eberto. Oye, a ver, cuéntame, tú eres arquitecto, pero también eres músico, eres pianista, sí. Eres compositor. ¿En algún momento de esta dualidad te sentiste presionado a tener que decidir entre una y otra o ha sido una cosa natural? Mira, porque yo empecé también muy chico, a los 7 años, mamá era pianista, entonces estudiábamos piano y yo, papá, ingeniero. Y pues sí, llegó un momento cuando entré yo a la prepa, por ejemplo, que yo no sabía qué carrera estudiar. Y en ese momento, pues en la prepa tienes que definir ya cuando llegas al tercer año de preparatoria, y ahí sí ya me fui por la arquitectura, pero nunca dejé la música. Es decir, yo estudié con una maestra particular que era de Veracruz, pero que tenía la formación del conservatorio. Entonces yo seguí estudiando con ella, no lo dejé y acabé entre arquitectura. Pero nunca me sentí obligado así como que en un momento dado una u otra, y como sabemos, pues ya ves, los seres humanos somos multidisciplinarios, no hacemos una sola, tenemos no varias. Podemos quedarnos quietos y hacer una sola cosa. Y entonces pues seguí trabajando en la música, haciendo lo que yo podía hacer, y luego también en la facultad ya saliendo como arquitecto. Pero aparte hay mucha relación, la arquitectura también es música. Claro. ¿Sí? Si hay algo también se consideran es que la misma arquitectura es parte de una música y se ha hecho esto como un ejemplo en el periodo barroco, por ejemplo. La arquitectura formó parte de toda la unión de las artes, cultura, arquitectura, escultura y la música. Entonces, realmente no me sentía así presionado. Yo sabía que más o menos por ahí tenía que ir viendo,
cómo compaginarlo y cómo también hacer que no fueran disciplinas diferentes para lo que yo estaba haciendo, ¿no? Además de que tanto la arquitectura con la ingeniería, con la acústica, que es física finalmente, leyes de física. Pues son ciencias y disciplinas que se juntan para hacer, por ejemplo, salas de concierto, estudios, ¿no? O sea, hay muchísima ciencia junto que va pegada con la música. Sí, y por ejemplo, pues la música misma es una ciencia, es arte y a la vez es ciencia, ¿no? Arte, pues como su misma la persona, la sensibilidad de cómo está sintiendo la música y sobre todo el oído. Hay que ir educando el oído. Y como ciencia lo que dices, por ejemplo, todas sus leyes de la física, el sonido, la acústica, cómo se va y propagando. Muchas mates. Muchísimas. Entonces, oye, y a ver, tú eres jazzero. ¿Por qué te fuiste por el jazz y no por algún otro género? Yo estudié la música, lo que le llaman clásica, bueno, que son periodos, ¿no? Pero, por ejemplo, yo te puedo decir que Juan Sebastián Bach fue el primer jazzista en el mundo. Y la música de Bach la escuchas por todos lados, todo el mundo la ha tocado en diferentes géneros, entonces desde jazz latino, jazz contemporáneo. ¿Y por qué? Porque la música tiene un tema y tú sobre el tema vas desarrollando variaciones. En el jazz es lo mismo, o podría ser también en el rock. Tú puedes tocar un tema y le vas cambiando la armonía, el ritmo, y puedes hacer variaciones sobre ese tema. En la música de concierto, por ejemplo, los famosos impromptus, que impromptu es cuando se siente el pianista, el compositor, y dice en ese momento donde nace una idea, y la va desarrollando, le llamaban impromptus como si fueran algo espontáneo. Pero muchas veces tienes que partir de un tema para irlo desarrollando. En el jazz es lo mismo. Tú puedes tener un tema y lo puedes tocar espontáneamente y ya con el tema hacerle variaciones tanto en la armonía, el ritmo y todo lo que esto implica, ¿no? Entonces hay mucha afinidad y mucha relación. Hay algunos maestros, por ejemplo, yo tenía maestros de música de concierto que pues no podían soltarse, tenían que estar acostumbrados, se forman de una manera. Y aquí es como que te vas soltando un poco y vas rompiendo ciertos estigmas, ¿no? Y por ejemplo, pues vas variando la música y te vas acostumbrando también lo que es la síncopa. Por ejemplo, en la música normal, generalmente el primer tiempo fuerte es el que se acentúa. Y en el jazz, el tiempo débil es el que sobresale. Entonces hay una síncopa que trasladas el tiempo débil el tiempo fuerte al tiempo débil. Y yo jugaba con eso. Y cuando me puse a jugar con esos ritmos, me di cuenta que también me llenaba, ¿no? Entonces es como explorar, te pones a explorar y vas viendo que la música no tiene límites, como todo, ¿no? No tiene ninguna ciencia, tiene límites y puedes desarrollar muchas cosas o te puedes limitar tú también. Oye, ahorita nos comentabas que tu mamá era música, pero bueno, quienes no lo hayan descifrado, su papá fue Berto Castillo, que además de ser un ingeniero pues realmente renombrado, desde mi punto de vista, el papel que tuvo en la política mexicana fue muy importante para lograr cambios muy importantes. Sí. Y bueno, teniendo esa figura paterna, te tengo que preguntar, ¿no? ¿Cuáles son como qué heredaste en términos tanto humanos como musicales de tu papá? Bueno, por ejemplo, él siempre nos decía, lo mejor que les puede dar a los hijos uno es la educación. Y siempre nos dijo, estudien lo que quieran, pero estudien algo. Y me acuerdo muy bien que dice, y el que no puede estudiar, bueno, pues que trabaje y haga algo, pero que trabaje, ¿no? Y toda la disciplina, por ejemplo, él era una gente muy disciplinada, y en la música también mi madre. Entonces siempre nos fue diciendo, la aportación que él nos puede decir es que sobre todo nos desarrolló mucho la sensibilidad. Para ser político, y como él lo hacía, él andaba en lugares que se meten los políticos tradicionales solamente cuando van en campaña, se meten a lugares que no se meten otros. Y él siempre nos llevaba desde chicos a lugares, a territorios inhóspitos. Por ejemplo, íbamos a lugares en Chiapas, en Oaxaca, donde él por su propia convicción llegaba y nos hacía ver, vean cómo es la gente, cómo vive la gente. Esa sensibilidad y ese saber lo que es el ser humano. Entonces, mucho de la aportación que nos tiene es desarrollar esa sensibilidad y aplicarla en todo lo que tú haces. No ser indiferente, ¿no? No ser indiferente. Entonces, él como científico, y también no tocaba, no era músico, pero tenía mucha sensibilidad, pero él pintaba también, dibujaba al óleo, bueno, en fin, era una persona
era un personaje total. Y eso nos ayudó mucho también a nosotros a desarrollarnos como personas y sobre todo como seres humanos, ¿no? Y la música tiene algo. Desde chico uno cuando estudiar la música te vuelve más sensible y te vuelve más disciplinado, es como una esponjita. Y te vuelve más disciplinado, entonces sabes cómo estudiar. Eso lo puedes aplicar luego en lo que ya vas haciendo académicamente, no junto con la música. Y estoy seguro que hay otra aportación de la que no nos has platicado, porque en el ámbito de la ingeniería, tu papá pues inventó la tridilosa, ¿no? Sí. Y tú como arquitecto seguro las has usado más de una vez. Sí. Cuéntanos qué es la tridilosa y cómo se usa y por qué es importante. Sí, el tridilosa es una estructura tridimensional, se llama tridilosa porque es tridimensional mixta de acero y concreto. Es más ligera a comparación de las estructuras tradicionales de concreto y acero. Entonces puedes cubrir dimensiones que se llaman claros, más grandes, pero a la vez es ligera. Un ejemplo que yo te podía poner más claro fue el Hotel de México. Bueno, se llamaba Hotel de México World Trade Center. Ese edificio estaba construyéndose con puro concreto. Al llegar al 10º piso, el dueño vio que estaba gastando mucho y a la vez es más tardado en construir. Y esta estructura es como más prefabricada. Cuando habló con el ingeniero Castillo, con mi papá, ya le comentó cómo era. Entonces, acabaron el hotel antes, pero como era ligera, la estructura la pudieron aumentar 12 pisos más. ¿Por qué? Porque pesaba menos de lo que ya tenían considerado. Y entonces, en lugar de tener 43 pisos, quedó de 55 pisos. Ese es un ejemplo y está palpable ahí en Insurgentes. Y esa es la estructura tridimensional que él desarrolló. Muy bien. Oye, y regresando a la música, tú tienes 6 discos, ¿no? De hecho, aquí tenemos 2 de ellos. A ver si la cámara puede hacer un acercamiento a 2 de estos CDs que has sacado. Cuéntanos, ¿por qué no nos cuentas un poquito del proceso creativo en la parte de composición? ¿Hacia dónde vas? ¿No? Sí. ¿Cómo surge y hacia dónde va? Sí, por ejemplo, tú, de Vivencias, por ejemplo, es vivencias de todo lo que yo tenía 14 años en el 68. Entonces ya tuvimos una vivencia muy dura, muy cruda, ¿no? Realmente luego mi padre estuvo preso por el movimiento de 68 aquí en la universidad. Entonces, por ejemplo, ese disco, si yo te pudiera decir, todas esas vivencias que yo tuve de chico, pues te van generando sentimientos, te van generando motivos y que tú vas desarrollando. Entonces, ¿cómo llegas a componer a un tema? Es que dicen, ¿cómo se compone o cómo se le hace? Pues muchas veces tú te imaginas una melodía o en tu cabecita traes una melodía, la vas tocando y con eso lo vas desarrollando y vas entendiendo cómo vas componiendo. Tienes que estudiar cómo es la composición también. ¿Por qué? Porque la composición no todos componen igual, pero puede haber algunos formatos, por ejemplo en la música popular o en el jazz, por ejemplo en el blues, son 12 compases. Entonces tú tienes que basarte en eso. En la música de concierto no lo hay, puedes componer como tú quieras. Y ahorita hay un espectáculo multimedia, ¿no? Vivencias del 68, ¿por qué nos platicas de eso? Sí, de todo lo que se vivió y todo lo que tuvimos nosotros que vivir en el 68, hay el cineasta Óscar Menéndez, que es el cineasta reconocido también aquí en México, que filmó precisamente de todos los movimientos sociales, especialmente el de 68. Y todos los videos que él hizo, a esos videos yo le puse música y se está haciendo un espectáculo poniendo los videos y yo tocando. Pero ya ahora, pues aplicando también la inteligencia artificial, que es algo muy vistoso porque salen personajes como mi padre o otros y que se pueden poner hablando o haciendo algún... ¿Y dónde se presenta el espectáculo? Esto lo estábamos se está viendo que se presente en Coyoacán, en los teatros que se tienen ahí de la Sociedad General de Escritores de México, que está en Eres del 47. Ahí estamos viendo que se pueda presentar, porque se presentó antes con un espectáculo más completo, que había un actor, pero ahorita ya directamente así musical con los videos, ya con las voces grabadas y con inteligencia artificial tiene otra dimensión, que es totalmente... O sea, que vale mucho la pena irlo a ver, ¿vale? para hacer la invitación. Sobre todo eso, ¿por qué lo hacemos? Porque muchos, mira, el 68, si tú naciste en el 68, pues tendrías, 50 y tantos años. Mucha gente que nació en el 68 no sabe qué pasó. Lo ven como anécdota. Y esto lo que se trata es de ver la historia contemporánea del país, porque vienen los movimientos sociales, no nomás del 68, el movimiento médico del 66, el movimiento ferrocarrilero del 59. Entonces te va dando
toda una idea de por qué estamos ahora viviendo lo que estamos viviendo. Oye, antes de irnos a corte, ¿por qué no me platicas también de Nacen, Crecen, Se Reproducen y Mueren? Bueno, ese fue... Porque tú hiciste la música. Así es, con pues el maestro Iván Trujillo. Iván Trujillo. Somos compañeros desde la prepa, ya hace un buen rato. Y con él precisamente fue en el 99, él, como biólogo que es también, hizo todo lo que es un video de la fauna de Nacen, Crecen, Se Reproducen y Mueren, y le pusimos música, y fue un cortometraje que se presentó tanto en Estados Unidos como aquí en la ciudad, para ver un festival de cine que se estaba presentando. Pero es un experimento interesante, es un cortometraje de 3 minutos que viene la fauna, como se dice, nace, crece, se reproducen y mueren, y con la música y tuvimos nosotros que adaptarnos, sobre todo hay un saxofón tenor, porque salen algunas aves que el timbre del saxofón tenor parece que están... Sí, luego hay un gusanito ahí que parece que está bailando, ¿no? Bailando, entonces, con la música, y el sax es el que les da el carácter, es cuarteto, es piano, bajo, batería y el saxofón, y fue algo muy interesante, y ahí está todavía y se sigue de repente presentando, de repente lo vemos en algunos videos. Me encantaría seguir platicando contigo, pero lo malo de la televisión es que el tiempo se va rapidísimo. Entonces, quiero que por favor le den un súper aplauso a Eberto y nosotros nos vamos a un corte y regresamos. Con ustedes, una mujer que ilumina con su talento. Un aplauso, por favor, para Eve Castillo. Muy bien, pues bienvenida, Eve. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por haber interpretado estas dos piezas. Las dos eran de Bach, ¿cierto? Sí. A ver, ¿cómo decides estudiar piano? ¿En qué momento? Bueno, desde muy chiquita, mi papá pues siempre he estado rodeada de la música por mi papá y por mi abuela materna. Nos queda claro que viene de familia. Y pues al principio entré al Yamaha a los 5, pero al inicio yo no entendía bien lo que estaba pasando, pero me gustaba, me sentía bien. Y ya después fue que entré de la Yamaha, entré a la Escuela Superior de Música, que está en el Centro Nacional de las Artes, y ahí estuve mucho tiempo, estuve 12 años, pero al principio cuando entré tampoco entendía muy bien lo que estaba haciendo. Yo iba porque pues tocaba, pero no entendía el impacto que eso puede tener.
Y ya como a los 12 me empecé a dar cuenta pues de la importancia que tenía el piano en mi vida, que es la base en mí realmente, o sea, fue toda mi vida y aún lo sigue siendo, pero durante muy chiquita siempre fue mío. ¿Y sientes que porque logras expresar algo o porque te logra, o sea, es un diálogo contigo misma o es un diálogo con los demás? Para mí, antes y aún sigue siendo para sentirme plena conmigo misma. No, igual intento expresar, a veces pues se ve el nerviosismo cuando estás feliz, emocionado o estás melancólico, pero por mi parte yo me siento más plena, más llena conmigo misma. Oye, y después decidiste que también ibas a estudiar en medicina, ¿no? Y cualquiera, igual que ahora le preguntaba a tu papá, ¿no? ¿Qué onda con la arquitectura y la música? Y él muy naturalmente me respondió, a ver, están completamente relacionadas, ¿no? O sea, no hay separación, ¿no? Y la misma pregunta me gustaría hacerte a ti. ¿Por qué uno pensaría que la música y la medicina son cosas que no tienen absolutamente nada que ver una con otra? ¿Tú qué responderías a esa aseveración? Las dos a la misma forma se complementan porque es la expresión del cuerpo humano. La música expresa ya sea lo que el artista quiera demostrar, y en medicina igual el cuerpo expresa los padecimientos que el cuerpo tiene. Están totalmente conjuntas. E igualmente las terapias, algunas terapias médicas utilizan de la medicina, de la música para su tratamiento, entonces están totalmente conjuntas porque las dos son una ciencia y un arte, porque la medicina también es un arte. De hecho, justamente aquí en Rock Lab hemos tenido programas donde hemos tenido musicoterapeutas y nos han dado pues una visión pues muy diferente, ¿no? de justamente estas relaciones. ¿Tú sientes que en tu práctica médica eventualmente puedes o has usado la música? En este momento no, porque sigo siendo estudiante, pero en un futuro cuando ya pueda ejercer sí planeo utilizar la música como terapia. E igualmente sirve para que los pacientes se puedan sentir más tranquilos o relajados cuando llegan a tener algún procedimiento, entonces sí planeo juntar a las dos. Y, por ejemplo, después de un día de medicina, ¿llegas a tu casa y tocas siempre o no siempre? Sí, bueno, no siempre, porque a veces nada más llegas y te duermes tantito, pero sí, o sea, el piano nunca lo he dejado y no planeo dejarlo, porque pues es parte de mi vida pero sí, cuando tengo tiempo sí siempre toco. Si así fueran todos los días que no sea tan pesado el día, sí lo toco. ¿Y tocas con tu papá también? Pues no siempre. ¿No tanto? Pero de vez en cuando, ahí tenemos 2 piececitas que luego tocamos juntos. Casi siempre es cuando tocamos en público, pero sí, tenemos ahí nuestro repertorio. Justamente ahora que decías eso de tocar en público es lo que te quería preguntar, y también quiero aprovechar para preguntarte a ti, Eberto. ¿Te gusta el escenario? ¿Qué pasa cuando, o sea, yo siento que uno se transforma cuando sube a un escenario? Eres una persona que no es la que está necesariamente abajo, ¿no? O al menos eso me pasa a mí, no sé en tu caso. No, en mi caso yo sí soy muy nerviosa. Ajá. Pero porque desde siempre, cuando yo me siento muy cómoda tocando, o sea, solas o en mi casa, y porque así es cuando ya más plena me siento, pero en el momento que tengo que tocar en público sí es muy impactante para mí, porque es el pensar si van a o sea, si voy a expresarme bien o si me voy a equivocar. Es un constante pensamiento de pero
Sí, para mí sí es mucho nervio a veces. Me gusta ver también a mis amigos porque cuando son músicos y hasta con ellos ya me pongo nerviosa, entonces sí, es ese sentimiento de mi parte. ¿Y a ti, Berto? No, bueno, al principio sí es así, pero ya después uno se va formando y ya sabes, muchas veces no sabes qué público te va a tocar, porque hemos tocado, en el caso cuando iba yo cuarteto, cuando iba solo, pues por todos lados, ¿no? Desde teatros hasta lugares más improvisados, ¿no? O sea, por ejemplo, a comunidades nos ha tocado llegar y curiosamente en las comunidades uno piensa que que los habitantes, la gente de la comunidad no va a prestar atención y ves cómo prestan atención, cuando la música te es grata al oído, escuchas, ¿no? Porque hemos visto de muchas gentes que dicen, no, es que eso no lo van a entender. No, pues no lo pueden entender porque no saben música, no saben cómo se compone, o sea, lo que hablábamos de las formas musicales, esto. Pero es educar el oído, y si es grato, sí. Entonces, sí, muchas veces, dependiendo al lugar que vas, ya sabes más o menos cómo va a estar el ambiente, pero pues ya uno se va acostumbrando, ¿no? También ya con los años vas agarrando mucho, pues, callo. Y pues muchas veces pasan lo que ocurre en los teatros. Muchas veces nos pasó una vez, estábamos tocando y se fue la luz, por ejemplo. Esto fue creo que fue en Nayarit. Entonces pues todos se rieron, y volvió la música. Entonces hay situaciones que muchas veces no tienes previstas y que se pueden presentar en el momento. Pero sí, siempre hay como que un nervio especial, ¿no? No sé, en mi caso es como que estás en alerta, o sea, ya vas a salir ya. Entonces, que lo que vayas a dar, que lo que tú se pueda transmitir, porque precisamente la música es eso. ¿Qué sensaciones le puedes transmitir a la gente que te está escuchando, ¿no? Si realmente estás diciendo algo o de plano, pues no estás diciendo nada, ¿no? ¿Han hecho conciertos juntos, entonces? Sí. ¿Y cómo es un concierto de los dos? Bueno, es tocando diferentes piezas, pero por ejemplo, a veces empiezo yo, luego sigue ella con una parte. Yo lo que tenía era un programa antes de música que se llamaba De lo clásico a lo popular, que tocaba yo solo. Por ejemplo, ibas tocando música académica o clásica y luego ibas viendo música que iba bajando, pero que tenía que ver cierta relación con la música popular, pero ya un poquito más, en forma más de concierto. Y entonces, en eso es lo que estábamos viendo, de repente tocábamos algunas cosas que pudieran ser agradables para la gente, pero sobre todo que sea sorpresa. Cuando tú sorprendes a la gente con algo, es cuando la gente escucha o presta atención, ¿no? El tocar un tema, por ejemplo, si tú lo tocas directo, ya saben cómo vas a tocarlo. Pero si ese tema tú tienes un arreglo o algo, no saben al principio cómo vas a empezar. Y luego, mira, está la pieza. Entonces, eso cuenta mucho en lo que se hace en las presentaciones, para no tener el tema tan directo. Rapidísimo, díganme los dos, no sé, compositor y canción o pieza favorita. Pieza favorita, tú. De clásico, de lo que tú quieras. Sea, de banda es My Chemical Romance. My Chemical Romance. Sí. Y mi favorita es This Is How I Disappear. Bueno, okay. Así se llama. Va. ¿Y tú? No, pues para mí sería el concierto Brandenburgo número 3 de Juan Sebastián Bach. ¿Y de rock? ¿De rock? No, pues hay muchas. Por ejemplo, estás diciendo que te gustaba Deep Purple, ¿no? Deep Purple, pero de rock tengo Light My Fire de los Doors. Va. Y Lazy de Deep Purple. Cool. Va. Bueno, pues vamos. Muchísimas gracias. Ahorita vamos a regresar porque vamos a tener más música, pero primero vamos a Efecto Doppler, que vamos a hablar de laboratorio de sonidos. Adelante. La música y cualquier aspecto que la rodea, desde su producción, estudio y análisis, tienen una relación cercana. Detrás de cada nota hay ciencia. La física explica cómo se produce el sonido, cómo viajan las ondas y cómo las vibraciones se transforman en melodías que podemos escuchar y sentir. Aunque pueda sonar lógica la relación de la física y la música, existen instrumentos que hacen más evidente y hasta futurista el arte musical. Comencemos por el theremin. Es el único instrumento que puede emitir sonido sin la necesidad de un contacto físico directo. Lev Sergeyevich, también conocido como Leon Theremin, fue quien lo inventó. El objetivo inicial buscaba emplear ondas de radio como una herramienta moderna para medir algunas características del gas. Sin embargo, su creador prontamente descubrió los sonidos extraños que emitía el invento al acercarse y mover la mano.
funcionamiento se basa en la manipulación de campos electromagnéticos alrededor de 2 antenas. Theremin pudo presentar su instrumento para figuras importantes como Lenin en 1922 y para Einstein en 1927. Pese a su popularidad, tocar y desarrollar melodías con este instrumento es sumamente difícil. En la cultura popular sigue siendo bastante relevante. Fue utilizado por Led Zeppelin en la canción Whole Lotta Love y The Rolling Stones en su álbum psicodélico Her Satanic Majesty Request. En los años 50 y 60 ayudó a ambientar bandas sonoras. En años recientes estuvo presente en la serie animada Los sustos ocultos de Frankelda. El theremin se convierte en el sello sonoro en uno de sus capítulos, aportando una textura inquietante que acompaña su narrativa oscura y mágica. El segundo instrumento es el Crystal Basket, elaborado por el ingeniero Bernard y el escultor François Basket, en Francia. Su finalidad era la ampliación del sonido a través de estructuras complejas. Funciona según el principio de vibración inducida por fricción. Cuando se frotan los dedos humedecidos contra las varillas del vidrio, la fricción genera oscilaciones, es decir, movimientos repetitivos y algunas veces variados dentro de las varillas. Estas vibraciones luego se transfieren a los resonadores que amplifican y dan forma al sonido. Los hermanos Basket son considerados padres de la escultura sonora, ya que a través de sus inventos, instrumentos o esculturas, buscaron la conjunción del arte y ciencia, intuición e inmersión, abriendo el campo de estudio y desarrollo de las relaciones entre forma, materia y sonido. Aunque la recurrencia con la que se utiliza este instrumento no es mucha, ha logrado hacerse de un nicho pequeño que define su sonido como una mezcla entre el órgano de iglesia y sintetizadores, resaltando que este es completamente acústico. Aún hay un último instrumento sobre el cual hablar, el hidraulófono. Pertenece a la familia musical del órgano. Consiste en un gran tubo con huecos en la parte superior, a través del cual fluye agua. Las notas son producidas cuando las manos tapan los agujeros. Puede emitir sonido aún debajo del agua. Su inventor es Steve Adam, ingeniero canadiense. El interés por mezclar varias disciplinas y funciones con la música siempre ha estado presente. Pero aquí lo importante es lo que tú opinas. Cuéntanos, ¿esperabas que arquitectos, científicos o ingenieros diseñaran instrumentos que rompieran los esquemas del sonido tradicional? Denle un fuerte aplauso a Eberto Castillo.
Bonus track. Tony Bennett, el atemporal y eterno músico de jazz, elogiado por Frank Sinatra como el mejor cantante del negocio y apodado el último gran comer, mantuvo una carrera artística de más de 70 años, finalizada en el 2021 con su último concierto a sus 95 años. El retiro fue propiciado por su deterioro cognitivo debido al Alzheimer que padecía desde 2016. Su familia reveló que su deterioro se volvía cada vez más evidente, pero cada vez que cantaba era el viejo Tony. La sorpresa llegó cuando en su última presentación compartida con Lady Gaga fue capaz de reconocerla luego de meses sin siquiera saber su nombre. Lady Gaga! She don't like crap games with barons and earls. That's true. Su bienestar mental en situaciones específicas puede explicarse gracias a la musicoterapia, definida por la National Association for Music Therapy de Estados Unidos como el uso de la música en la consecución de objetivos terapéuticos, la restauración, el mantenimiento y el acrecentamiento de la salud, tanto física como mental. La música es capaz de provocar emociones y promocionar la comunicación e interacción interpersonal, aumentar la movilidad y modificar marcadores biológicos. Constituye un medio adecuado para la intervención cognitiva, ya que transmite información visual, auditiva y motora a redes especializadas en el cerebro. Pese al deceso de Tony en 2023, su talento y colaboraciones lo inmortalizaron, compartiendo sencillos con Frank Sinatra, Aretha Franklin, Amy Winehouse, Elton John, Paul McCartney, Vicente Fernández, Thalía, Lady Gaga, entre muchos otros. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Eberto. Muchas gracias, Eve. A toda la gente que nos está viendo por TV UNAM, les agradecemos que hayan estado con nosotros en Rock Lab, donde hay vida más allá del laboratorio. Nos vemos en la próxima emisión, pero no se pierdan porque en este momento van a tocar a cuatro manos I Wanna Hold Your Hand de los Beatles.